Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, suspensión parcial de la Ley de Garantías Electorales también sería inconstitucional como otros proyectos del gobierno. El mundo político opina, una parte a favor y otra en contra, sobre el cambio de las reglas del juego electoral. Denunciante de la exministra Budinen pide cambiar al fiscal del caso Gabriel Jaimes, el mismo que procesa a Uribe. Otros falsos positivos imputados al general Mario Montoya. En allanamientos conjuntos, policía y ejército en Arauca, un uniformado disparó contra un anciano impedido de 87 años. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, la colombiana Sara López se consagró campeona mundial de tiro con arco compuesto al ganar la final individual del certamen celebrado en Dakota del Sur en los Estados Unidos. Goles de jugadores colombianos de selección. Hablamos de Rafael Santos Borré con el Eintracht de Frankfurt en la Bundesliga de Alemania y de Luis Sinisterra con el Feyenoord en la Eredivisie de los Países Bajos. Independiente Santa Fe volvió a ganar un partido por la Liga después de 8 fechas. Derrotó 3-1 al Envigado y Junior se impuso en su visita a las Águilas de Río Negro. Atención Latinoamérica, Sara, ahí está la medalla. Ahí está la medalla de oro para Colombia, Sara. Aquí está, esta es la imagen del día, el final de la competencia por el título mundial femenino en arquería, en el que Colombia la tiene desde hoy como campeona mundial. La pereirana Sara López arrasó en el campeonato, pues ya había conseguido los títulos del equipo femenino y con el mismo que trae al país con sus 4 compañeros de equipo. Los 3 oros en línea en el mismo campeonato convierten a Sara en la mayor deportista de Colombia hasta la fecha. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La controvertida suspensión de una parte de la Ley de Garantías Electorales que cambia las reglas de juego a 6 meses de las votaciones generales sería inconstitucional a juicio de los expertos. Juliana Ramírez. Mónica, esa suspensión que permitiría que los alcaldes y gobernadores hagan contratos en los meses anteriores a las elecciones ha sido calificada como un incentivo para la corrupción durante las elecciones. Hasta los empresarios han dicho que no es conveniente. Este no es un artículo que responda ni a una jugadita, este no es un artículo que es un mico, tampoco es un orangután. La ley de presupuesto tiene que aprobarse porque el Estado quedaría congelado si no cuenta con ella. Aprovechando esta circunstancia, el gobierno y sus aliados en el Congreso le introdujeron un mico para suspender una parte de la Ley de Garantías Electorales que impide nuevas contrataciones públicas 4 meses antes de las elecciones. Este es un presupuesto que se hizo basado en las necesidades de los entes territoriales. Pero lo que es inaceptable es usar un articulito de la Ley de Presupuesto para suspender la vigencia de la Ley de Garantías en las próximas elecciones. Eso es groseramente inconstitucional. La ley de presupuesto está definida por la misma Constitución. En ninguna parte se establece que dicha ley ordinaria puede tumbar la ley de garantías, que es de mayor relevancia. Viola la regla de la unidad de materia, es decir, es lo que se llama usualmente un mico. La regla de unidad de materia dice que todas las leyes deben referirse a una misma materia y que los elementos extraños a esa ley son inconstitucionales. Cabe recordar que la Corte le ha tumbado varias iniciativas legislativas al gobierno Duque por no tener unidad de materia. Para algunos expertos constitucionalistas, lo que el gobierno está haciendo es jugar con el tiempo, pues sabe que el examen constitucional en la Corte no es tan rápido. Están evadiendo en esa materia el control de la Corte Constitucional, que es previo y automático. Y fuera de eso, tanto en un caso como en el otro, están discutiendo en comisiones que no son las señaladas. Además de los expertos, gremios económicos como la Sociedad Colombiana de Agricultores SAC, Anandes, ANDI y la Cámara Colombiana de Infraestructura se pronunciaron en contra de esta iniciativa que suspende las garantías electorales a solo 6 meses de las elecciones. Cambiar la ley de garantías en este momento y particularmente eliminar un parágrafo que prohíbe los convenios interadministrativos es abrirle la puerta a la corrupción. A juicio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, no se deben eliminar las restricciones que hoy existen en materia electoral. De alguna manera estamos
eliminando esas garantías electorales por la puerta de atrás. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy Bluckman-Master, también indicó que es inconveniente para la transparencia democrática, pues ello estimularía filtraciones para la corrupción. El tema de la suspensión de la ley de garantías es el principal en el mundo político, mientras los sectores de oposición advierten que irrigar dinero público en época electoral puede terminar en compra de votos. Los gobiernistas dicen que esa plata y contratos se necesitan para reactivar la economía. Eduardo López Juque. Mónica, tanto el presidente Duque como los congresistas de su coalición afirman que una cosa son las elecciones en normalidad y otras en pandemia, y que por eso cambiaron de opinión y cambiaron la ley de garantías. La decisión de levantar una parte de las prohibiciones de la Ley de Garantías Electorales también provocó reacciones en el mundo político 6 meses antes de las votaciones generales para elegir nuevo Congreso y gobierno. Muchos se sorprendieron por el cambio tan repentino en las reglas de juego. Si no hacen trampa, van a perder las elecciones. Entonces necesitan toda clase de contratos, inventarse toda clase de necesidades para que se rompa esa barrera que impide la contratación. El senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, partido de la coalición de gobierno, aseguró del otro lado que esta modificación responde a las necesidades de los alcaldes de los municipios medianos y pequeños que no tienen cómo crear recursos propios. Sobre todo, no tiene sentido seguir asfixiando a los municipios más pobres de Colombia, que son los que hacia los cuales van a ir estos recursos. La coalición de la Esperanza y el Partido Liberal ven con preocupación que el gobierno y sus aliados intenten desmontar la transparencia electoral. Eliminando la ley de garantías, quieren comprar con contratos, corrupción y burocracia las próximas elecciones. La ley de garantías electorales es un instrumento de salvaguardia del voto libre en Colombia. Su derogatoria es un golpe a la democracia y a la transparencia electoral. Juan Felipe Lemos, senador del partido de la U, otra de las colectividades de la coalición de gobierno, aseguró que los convenios interadministrativos son el único medio de reactivación económica. Para evitar que se den direccionamientos, actos de corrupción en los manejos de esos recursos, se establezca en ese artículo la obligación de adelantar esas contrataciones por la vía de la licitación pública con pliegos tipo. Los partidos de oposición insisten en que hay una clara intención de afectar las elecciones del próximo año. Para intentar otra vez imponer, y no lo van a lograr, el candidato que señale el expresidente Uribe. Contratar es una forma de comprar votos. Si yo contrato personal y le exijo 20 cédulas o 20 votos para poderle firmar el contrato, pues estamos comprando votos, es el clientelismo. La misión de observación electoral MOE también se opuso al desmonte de la ley de garantías. La Fiscalía no abrió por oficio la investigación a la ministra de las TIC, sino que lo hizo a petición de un veedor de Cartagena, quien descubrió con sorpresa que el encargado de investigarla es el mismo que el fiscal Barbosa nombró para ignorar los cargos de la Corte Suprema contra Álvaro Uribe. Víctor Ballester. Mónica, la ministra tiene un abogado en el proceso, pero este, en teoría, no actúa en defensa de ella porque es su despacho el representado como víctima en el proceso. El veedor sostiene que ella debe ser investigada como autora de varios delitos. La veeduría a la rama judicial de Cartagena, cuyo promotor es el abogado Eric Urueta, quien se ha hecho conocer por denuncias de interés nacional, le ofició a la Fiscalía General para que incluyera en sus investigaciones sobre el escándalo del contrato de conexión de Internet que tumbó a la ministra Karen Abudinen, a ella también, en lugar de aceptarla como víctima del descalabro contractual que ya lleva varios presos entre los intervinientes del proceso licitatorio. La señora ministra debe responder. La señora ministra debe pagar las consecuencias de esa falta de previsión, de esa falta de precaución y prevención. Aunque la exministra ha insistido en su inocencia, el veedor denunciante Urueta sostiene que la exfuncionaria debe responder penalmente por lo sucedido, pues fue la cabeza de todo el proceso de licitación y adjudicación. Para nosotros hay un presunto prevaricato por omisión. La Fiscalía respondió a derecho de petición de Urueta. Hay un escepticismo total. Para su sorpresa, el investigador designado por el fiscal general
Francisco Barbosa para estudiar su denuncia en contra de Abudinen es Gabriel Jaimes, coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema y cuya credibilidad pública ha sido cuestionada por su conducta en el proceso de mayor relevancia penal y política que hay en el país en la actualidad, el caso en contra del expresidente Uribe Vélez, a quien la máxima instancia judicial, la Corte Suprema, encontró imputable en la comisión de varios delitos, mientras que Jaimes ha insistido en su inocencia. Vamos a esperar a ver cuál es la primera actuación del señor fiscal, porque si no, lastimosamente tendremos que denunciar a este fiscal. El veedor Urueta sostiene que tampoco hay garantías de imparcialidad en la Procuraduría que investiga la actuación disciplinaria de la exministra Abudinen, no solo porque la Procuradora General Margarita Cabello es cercana social de la investigada, sino porque también fue ministra de este gobierno. Es muy preocupante. Queremos esperar el debido proceso. No se descartan acciones legales de impugnación para insistir en que el fiscal Barbosa asigne el caso Abudinen a otro investigador. A pesar de que en su contra hay vigentes 3 sentencias por fraudes en las más grandes licitaciones del país, Emilio Tapia estaba en libertad y a sus anchas organizando golpes como el de los 70.000 millones. Por ello, el juez de esta causa no dudó en encerrarlo para que no manipule más documentos de ese proceso. Señor Tapia, por favor, silencie su micrófono. Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá, la gran defraudación de los dineros públicos en 2010 durante la alcaldía de Samuel Moreno. Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados, y Juan José Laverde, de la agencia de seguros RAVE, fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías después de ser imputados por una fiscal por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Poner la medida de aseguramiento de carácter intramural al señor Laverde, al señor Tapia y al señor Duque. Según los investigadores, los 3 detenidos conformaron una empresa criminal que se creó para ganar la billonaria licitación de instalación de más de 7.000 centros de internet rurales mediante unas garantías bancarias que resultaron ser falsas, de acuerdo con el banco que las habría expedido, pero cuyas firmas no corresponden a ninguna de las autorizadas para hacerlo a nombre de Itaú, la entidad bancaria brasileña instalada en el país. Falsificaron los documentos privados denominados Garantía Bancaria Itaú. A juicio del delegado de la Procuraduría, Laverde y Duque no representan el mismo peligro que Tapia, con quien, según recordó, existen 3 sentencias condenatorias relacionadas con corrupción en contratos estatales. El juez, aunque no acogió ese argumento, señaló que los funcionarios conocían del prontuario de Tapia y aún así decidieron asociarse con él. Aquí es el reincidente. Hoy El Espectador reveló que el testigo estrella del caso, Juan Carlos Cáceres, propietario de la empresa de tecnología Novotic, que denunció amenazas en su contra, fue quien le dijo a la fiscalía que llegó a un acuerdo con Emilio Tapia para repartirse las ganancias del contrato con Mintic por mitades o, lo que es lo mismo, 50% para cada uno. Están hablando de cosas inciertas. Trascendió que Tapia, quien sería recluido por orden del IMPEC en la cárcel La Modelo de Bogotá, después de ser sometido a una cirugía el próximo lunes, ofreció también un preacuerdo con el que obtendría otra rebaja en la condena, como lo hizo en el pasado cuando fue encontrado culpable del robo de miles de millones de pesos de Bogotá. Emilio Tapia habría dicho que entregaría los nombres de unos congresistas que habrían ayudado a presionar al gobierno para que el contrato fuera adjudicado. Se rumora que en los pasillos del Capitolio hay mucho nerviosismo. Otra vez Colombia y Nicaragua cruzaron argumentos en torno a las aguas aledañas al archipiélago de San Andrés. Nuestro país basó su argumento en la narración de un raizal de San Andrés sobre el cambio que los límites definidos en La Haya ocasionaron a su vida. Juan Fernando Barón. Mónica, el vocero de Colombia en La Haya sostiene que más allá de lo que digan las sentencias, los raizales de San Andrés tienen un derecho ancestral a pescar en el área que está siendo cercenado por Nicaragua. Esta semana se llevó a cabo en la Corte Internacional de La Haya la audiencia entre Colombia y Nicaragua por las supuestas violaciones a la soberanía y derechos del país centroamericano por parte del Estado colombiano. La audiencia arrancó con los argumentos por parte del agente de Nicaragua, Carlos José Argüello, que citó un documento que presentó en julio pasado la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el cual, según el abogado Argüello, el Estado colombiano se apropió de área marítima nicaragüense, incumpliendo el fallo de la Corte de 2012. A publication of the Vice President, including the maritime areas of Nicaragua,
El agente colombiano, en este caso Carlos Gustavo Arrieta, manifestó que los argumentos de Nicaragua no fueron novedosos. No hay sorpresas, Nicaragua no ha planteado cosas distintas a las que preveíamos que iba a plantear y hemos hecho una defensa bastante fuerte de los derechos que nosotros tenemos en la zona. Cuando fue el turno de Colombia para presentar sus argumentos para explicar que no ha violado los derechos de Nicaragua, los agentes colombianos decidieron ponerle nombre propio y dejaron que uno de los líderes raizales de la zona, Ken Francis, explicara que la comunidad ha sido afectada por las restricciones que le ha impuesto Nicaragua para pescar. Any restriction of their historical and cultural tradition would have a significant and negative impact on their way of life and identity. Nos pareció fundamental que un raizal tuviera la oportunidad de exponer eso directamente. Eso no es lo mismo dicho por nosotros que dicho por una persona que nació, que vive la comunidad raizal. Aunque aún falta una semana más de audiencias, para Arrieta, Colombia presentó unos argumentos muy sólidos y contundentes. Que defendimos con vehemencia nuestros derechos y creo que tenemos muy buenos argumentos para sustentar nuestras posiciones. El próximo lunes Nicaragua deberá responder los argumentos de Colombia y el miércoles será el turno para los agentes colombianos. Y aunque no explicó detalladamente cuáles argumentos presentará, el abogado Arrieta manifestó que se concentrarán en el derecho internacional que protege a Colombia. Independientemente de que exista o que no exista un fallo, el derecho a tener una zona contigua le confiere el derecho a hacer presencia y le confiere los derechos a la comunidad raizal de pescar en el área. Después de que ambos países presenten la otra semana los argumentos, la Corte de La Haya entrará a revisarlos y se podría tomar mínimo 6 meses para fallar. Otro narco submarino apto para el transporte de cocaína del clan Úsuga por el Océano Pacífico hasta Estados Unidos fue descubierto e incautado por la Armada frente a las costas del departamento del Chocó. La organización narcotraficante Clan del Golfo, además de controlar territorios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, planeaba enviar cocaína al exterior por antiguas rutas de los extintos cárteles del Valle del Cauca por la costa pacífica chocuana. En una operación de la Infantería de Marina y de la Fuerza Naval del Pacífico fueron descubiertos campamentos y un vehículo acuático con motores eléctricos en el que la estructura Baudó, también bajo el control de Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, pretendía enviar a Centroamérica al menos 3 toneladas de cocaína. Fueron capturados 3 miembros de la estructura del Clan del Golfo y adicionalmente se logró incautar y capturar un semisumergible de 3 toneladas de capacidad que tenía el destino de rutas hacia Centroamérica. En la operación en la que se infiltraron 12 buzos de la Infantería de Marina, también fue capturado un extranjero al servicio del Clan del Golfo. Fue neutralizado un nicaragüense que era responsable de esa actuación, de esa estructura criminal aquí en la costa pacífica y que tenía relaciones con los carteles de narcotráfico. Según el comandante de la Armada, la mayoría de estos semisumergibles de carteles de narcotráfico han sido descubiertos en la costa pacífica. Más o menos el 60% de los semisumergibles han sido incautados en aguas colombianas, en entornos costeros. El ministro Molano también informó que hoy llegaron unidades de apoyo de las fuerzas militares a la vereda Río Blanco, en Dagua, Valle del Cauca, donde ayer en la madrugada disidencias de las FARC atacaron con explosivos a una unidad militar, acabando con la vida de 3 soldados y dejando heridos a otros 4. Durante solo 1 año y 2 meses en las áreas de responsabilidad del Comando Conjunto del Caribe, la misión de 2 divisiones del Ejército con 40 batallones consistió en asesinar a 391 civiles para simular combates contra la guerrilla que nunca tuvieron, bajo el mando del general Mario Montoya, quien así consiguió ser nombrado comandante de las fuerzas militares. La JEP recibió un nuevo informe sobre la comisión de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, crímenes de lesa humanidad cometidos por militares colombianos, sobre todo entre 2002 y 2008. Esta vez, el posible responsable señalado es, de nuevo, el general en retiro del Ejército Mario Montoya Uribe, en la época en que ejercía como superior jefe del Comando Conjunto Caribe de las Fuerzas Militares, de 2004 a 2006. En este periodo, 391 civiles fueron asesinados por balas oficiales en las regiones que eran jurisdicción del mencionado comando. Hay informes que demuestran la canallada y cobardía de los héroes de la patria para asesinar y desaparecer a su mismo pueblo. Siguiendo hoy, quede limpio, ellos no eran subversivos,
El informe presentado este jueves en Medellín por la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos sostiene que uniformados del Comando Conjunto, que tenía efectivos del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, con control militar en Antioquia, Chocó, Sucre, César, Atlántico, Guajira, Bolívar y Magdalena, participaron en esos crímenes de guerra. El documento afirma que el general Montoya promovía directamente las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Mario Montoya establecía comunicación directa con las tropas que estaban en los terrenos para orientarles en esta práctica criminal. En versiones voluntarias ante la JEP, uniformados del Comando Conjunto de la época declararon que ejecutar falsos positivos les facilitaba la vida porque evitaban enfrentar al enemigo real, que era la guerrilla. Militares que nos han dicho, por ejemplo, que ¿para qué arriesgar su vida yendo a enfrentar a la guerrilla si podían presentar civiles que estaban desarmados y que no representaban ningún peligro para ellos? Magistrados de la JEP advirtieron que, en todo caso, y al igual que otros documentos con denuncias, este informe será evaluado con la objetividad que requiere una investigación rigurosa. ¿Cuáles son las máximas responsabilidades en relación con estos hechos graves y representativos que han ocurrido? En el actual informe se mencionan con presunta responsabilidad sobre esas ejecuciones extrajudiciales, además del general Montoya, a los generales en retiro Óscar Enrique González Peña y Nicasio Martínez, hasta hace poco comandante nacional del Ejército, designado por el presidente Duque. Los integrantes de una patrulla del ejército descargaron sus armas contra un anciano de 87 años al que encontraron en su casa espantando palomas con una escopeta de Fisto. Carlos Cárdenas. Mónica, el anciano recibió múltiples disparos, según lo que sus hijos verificaron en medicina legal, pues los autores de su muerte además habrían alterado la escena del crimen sacando de ella el cuerpo. El pasado lunes, Rosmira buscó desesperadamente con la cámara de su celular como testigo a su padre de 87 años, quien, según le informaron unos vecinos, había sido atacado inexplicablemente, dada su edad e indefensión, a tiros por miembros de la fuerza pública que ingresaron a su humilde vivienda en la vereda Nuevo Oriente, zona rural de Arauquita, en donde vivía solo. El abuelo Marco Tulio Chanagá quedó gravemente herido. Esto es un disparo. Aquí hay otro. El disparo cruza la tabla. Extrañamente, y pese a haber quedado herido después del ataque que se produjo en medio de allanamientos que realizaban policías y militares, don Marcos, como se llamaba el anciano, no apareció en su casa. Rosmira, junto con amigos y familiares, iniciaron su búsqueda en las vecinas poblaciones de Arauquita, Saravena y Tame. Pero en lugar de herido, lo encontraron muerto en el Instituto de Medicina Legal de Arauca. Mi papi no era ningún vándalo, no era ninguna persona mala. Rosmira asegura que la única arma que tuvo en sus manos su papá en 50 años fue una escopeta de un solo tiro para espantar zorros y águilas que le mataban sus gallinas y que nunca tuvo relaciones con bandas ilegales. Mi papi nunca tenía empatía con ninguno de ellos. Mi papi respetaba mucho al ejército. Aquí dormían. Indagando en el batallón cercano en Pueblo Nuevo, habló con un oficial que participó en la operación que terminó en la muerte de su papá. Me dice sí. El soldado disparó en defensa propia, porque su papá primero le disparó a él con una escopeta que solo tenía un tiro, una escopeta que era menos de lo que ellos cargaban. Había un desnivel muy grande. El ejército, con este comunicado, dio la misma explicación. Rosmira asegura que el cuerpo de su padre tenía no menos de 10 impactos de bala, lo que luce, de todos modos, desproporcionado por ser el presunto atacante de los uniformados, una persona de 87 años cuyo aspecto de abuelo era inocultable, no solo por su físico, sino porque padecía una sordera notoria, un desgarre en una de sus piernas y fuertes dolores en la columna que le impedían moverse con agilidad. ¿Por qué mejor no le dieron un tiro en un pie, que yo sabía que mi papito lo iba a tener acá? Así fuera mucho, pero lo tuviera acá conmigo. Rosmira instauró denuncias en la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, pero tiene pocas esperanzas de que su voz sea escuchada por la justicia. Colombia sumó hoy 34 muertes a sus cifras de la pandemia y hoy la mortalidad acumulada por esta es de 126.102 víctimas mortales. Pero desde que el país está en pandemia han muerto 115.000 personas más de las que en promedio morían antes por otras causas. Dayana Cruz. Mónica, esto es lo que los epidemiólogos han llamado el exceso de muertes, es decir, las personas que murieron en la pandemia, pero no por la infección del virus, sino por el impacto de este en el sistema de salud.
Según cifras oficiales, Colombia está contando hoy 126.000 muertes por complicaciones de la infección por COVID-19, pero en el análisis de las cifras al país le faltaría hacer la cuenta de quienes murieron durante la pandemia, pero como consecuencia de ella. Mirando la tendencia de las causas de muerte que venía analizando el Ministerio de Salud antes de la pandemia, hoy se sabe que en total aumentaron 42,6% desde que se inició la pandemia, lo que quiere decir que no el virus en sí mismo, sino el impacto de la pandemia en el sistema de salud hizo que murieran más personas. El pico más alto se presentó entre mayo y junio del año pasado, donde el promedio de muertes en los mismos meses de años anteriores fueron superadas por 9.995 nuevas muertes, que en un 69% corresponden a mayores de 60 años. Según un estudio del DANE sobre el seguimiento y exceso de mortalidad por COVID-19 en Colombia, en total entre el año pasado y lo que va del presente han sido 115.158 defunciones por encima de las cifras históricas para todas las posibles causas, sin que ninguna de ellas tenga como causa médica el virus, pero sí por falta de atención con motivo de las limitaciones impuestas para controlar el virus. En el caso de las causas naturales, en el año 2020 se registró un exceso de mortalidad de 72.969 defunciones, es decir, un 36,5%, y entre enero y agosto de 2021 el exceso fue de 85,7%, con 114.239 decesos. Los departamentos de Amazonas, Putumayo, Atlántico y La Guajira han presentado los índices de crecimiento relativo más altos desde que inició la pandemia. Los departamentos de Boyacá, Caldas, Vichada y Vaupés muestran los índices más bajos. El actual nivel de preocupación por la pandemia es idéntico al que se vivía en el país antes de que el tercer pico se convirtiera en el más mortal. Las cifras reveladas por el DANE en su encuesta mensual Pulso Social. Camilo Galán. Mónica, la preocupación debe ser mayor porque la encuesta también encontró que el 28% de los jefes de hogar no quiere vacunarse y el 21% no quiere aplicársela. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló los resultados de la última encuesta Pulso Social y en estos alertó sobre el relajamiento en las medidas de protección. Solamente el 24,8% de los y las jefes de hogar nos reporta estar altamente preocupado por el contagio de la enfermedad, cuando ese valor era de más del doble, 48,4%, en la primera ronda de julio de 2020 del Pulso Social. Esta disminución viene de la mano del sentimiento de indiferencia contundente frente al virus, una cifra de indiferencia parecida a la que antecedió la tercera ola de contagio, la más difícil en cifras de muertes. Aproximadamente el 13,8% de las jefaturas de hogar nos reporta sentirse completamente indiferente frente al contagio de la enfermedad COVID-19 en agosto de 2021, un nivel muy similar al 14% que vimos en marzo de este mismo año, mes en el cual por ese relajamiento de las medidas de autocuidado, pues vimos un tercer pico mucho más consolidado dentro de las principales ciudades del país. En cuanto a la intención o interés que tienen los jefes de hogar frente a recibir la vacuna, las cifras en julio de este año fueron de 44,2% de personas que aseguraron no haber recibido la vacuna, pero de ellas el 20,6% no estaba interesado en aplicarse el biológico. Para este mes, las cifras, aunque cambiaron, son preocupantes. Para el 28,2% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país, la reticencia o el desinterés de aplicarse la vacuna predica sobre el 21,9% de ellos. Por el momento, en Bogotá, la Secretaría de Salud invita este fin de semana a la ciudadanía a que inicie o complete esquemas de vacunación en 30 puntos de la ciudad, donde hay dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Adicionalmente, en 9 puntos hay disponibilidad de Moderna para completar esquemas solo para personas mayores de 50 años o con comorbilidades. Solo 3 ciudades de América Latina y ninguna de ellas de Colombia entraron en el índice de las mejores ciudades, lo que indican los indicadores. La industria turística europea expidió el índice de Top Cities, con su selección de las 100 mejores ciudades del mundo. Londres abre la lista y la cierra Nanjing, en China. Ciudad de México, Santiago de Chile y Río de Janeiro tuvieron su propio perfil, y Medellín una mención en el perfil de Brisbane, Australia. Esto indica que la pandemia hizo los destinos colombianos aún más exclusivos. Esto es lo que indican los indicadores.
La ex senadora Piedad Córdoba volvió al ruedo político para adherir con su movimiento El Poder Ciudadano a la campaña del llamado Pacto Histórico, y Gustavo Petro interpretó su gesto como un refuerzo ético y de género para lo que viene. En el Salón Rojo del Hotel Tequendama, antiguo escenario de las celebraciones de los triunfos liberales, Piedad Córdoba regresó a la competencia electoral, esta vez como aliada del Pacto Histórico. He respirado política desde siempre y de pie, como hoy seguiré luchando hasta el día de mi siembra. No vuelvo a la política porque todas y todos aquí sabemos que nunca me fui. Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti, Germán Navas, el exfiscal Eduardo Montealegre y dirigentes liberales de base acompañaron el lanzamiento de la aspiración de Piedad Córdoba al Senado y la llegada de Poder Ciudadano a la coalición de la izquierda democrática, a pesar de las diferencias políticas del pasado reciente. He regresado porque me llama la historia. Me convoca un momento histórico por encima de vanidades, empatías o animadversiones. Puede lograr por fin hacer realidad los anhelos de las mayorías. De acuerdo con Gustavo Petro, la llegada de Poder Ciudadano al Pacto Histórico refuerza el carácter democrático, la diversidad étnica y de género de la coalición. Piedad Córdoba, mujer liberal y negra, bienvenida al Pacto Histórico. Estamos recogiendo en cierta forma lo mejor del pensamiento político colombiano en las últimas décadas. La candidata al Senado aseguró que con Poder Ciudadano llega al Pacto Histórico el ala gaitanista del liberalismo, que según ella ha sido relegada del partido y de la política nacional, con el objetivo de materializar los derechos de los colombianos más necesitados. El Ministerio de Transporte sacó una aplicación que le permite a los ciudadanos denunciar la contaminación por mala carburación de los combustibles en los vehículos, a través de fotografías que pueden conducir a la sanción definitiva a los vehículos chimenea. Disminuir la contaminación emitida por los vehículos será ahora una tarea de todos, pues la estrategia Transporte sin Humo, promovida en 3 ciudades capitales por el Ministerio de Ambiente y Transporte, busca con ayuda de la ciudadanía denunciar a través de herramientas digitales vehículos que contaminen y de paso ayudar a la Superintendencia de Transporte a hacerle seguimientos a los centros de diagnóstico de estos vehículos. Para que la ciudadanía de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla reporte los vehículos chimenea. Y esta estrategia articula a los actores de control y seguimiento de los sectores de ambiente y transporte para generar sinergias que derivan en un efectivo control y seguimiento. Teniendo una herramienta como el celular, cualquier ciudadano puede tomar una foto a vehículos que atenten contra el medio ambiente y enviarla a esta línea de WhatsApp o cargarla en la página de la Superintendencia de Transportes www.supertransportes.gov.co. Tanto de los vehículos que exhiben altos niveles de contaminación como de los centros de diagnóstico automotor, conocidos como los CDAs, que certifican la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes de cada uno de estos vehículos. A partir de la evidencia fotográfica que cualquier ciudadano en estas ciudades envíe, los sistemas de vigilancia se activan para investigar y adelantar los procesos sancionatorios que correspondan. Hasta la fecha van 942 reportes por página y más de 2.500 chats. El viejo volcán de la isla Palma de Canarias, España, anoche perdió Cumbre Vieja, que le dio su nombre y hoy, además de ser menos alto, está menos activo. Su lava invadió ya 190 hectáreas y ocupa hoy el lugar que la semana pasada ocupaban 420 viviendas de la Municipalidad de Los Llanos. Las cenizas ya hacen imposible la operación del aeropuerto, pero ya la tierra tiembla menos y las autoridades aseguran que a pesar de las emisiones y el río de lava, estas corresponden al final de este ciclo eruptivo y que no esperan un aumento, sino una reducción de su actividad. Este es Noticias 1, la red independiente.
Aunque Colombia ya celebró una decisión a favor del Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial por la cancelación de la explotación minera en el páramo de Santurbán para proteger el medio ambiente, aún espera una decisión en el caso. Enrique Tapia. Mónica, los árbitros del Banco Mundial respaldaron la decisión de proteger el páramo, pero aún están por fijar cuánto debe pagarle el país por la concesión que ofreció en tierras que no podían ser explotadas precisamente por su páramo de la categoría Ramsar, protegida por Naciones Unidas. 5 años después de que la multinacional canadiense Ecooro presentara una demanda contra el Estado colombiano por la revocatoria de los títulos mineros que le permitían la explotación en el páramo de Santurbán, el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglos de Diferencia Relativa a Inversiones del Banco Mundial le dio la razón a Colombia y negó las pretensiones de la empresa frente a una posible expropiación. Las medidas impugnadas por Ecooro no fueron discriminatorias y se diseñaron y aplicaron para proteger un objetivo legítimo de bienestar público, es decir, la protección del medio ambiente. El funcionario recordó que el proceso no ha terminado y aún está pendiente una decisión y se declaró tranquilo frente al futuro fallo. Puedo decirles con certeza a los colombianos que vamos en este partido 3-1 y en el extratiempo esperamos mantener el resultado igual. Gómez agregó que por el momento el Estado se libró de pagar $736 millones a la multinacional. Sin embargo, el mismo Tribunal de Arbitraje también encontró responsable a Colombia por el incumplimiento al estándar mínimo internacional de garantizar un trato justo y equitativo al inversionista extranjero. De acuerdo al Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, Colombia deberá indemnizar a la compañía por daños y perjuicios, decisión que fue celebrada por Ecooro. Ecooro está satisfecho con que el tribunal haya reconocido que Colombia violó el tratado al adoptar medidas que pusieron fin al proyecto Angostura, el cual era un proyecto minero prometedor, con la posibilidad de generar un impacto social y laboral positivo y significativo en la región. Ecooro espera la emisión de la decisión del tribunal sobre el tema de compensación. El próximo mes de octubre la multinacional deberá presentar ante el tribunal la estimación económica que busca como compensación por los daños y perjuicios. La cifra podría superar los $400 millones. Más de 45.000 personas perdieron su casa o sus enseres y 9.000 hectáreas de cultivos quedaron bajo el agua con la ruptura del dique Caregato en la región de La Mojana en esta temporada invernal. Desde finales de agosto, a causa de la ola de lluvias y del rompimiento del dique de contención de Caregato en San Jacinto del Cauca, Bolívar, las inundaciones de La Mojana dejan al menos 45.000 damnificados. Como se ve en este video grabado por la comunidad, el río Cauca creció tanto que rompió el dique que lo contenía e inundó las zonas aledañas. En este momento hay 133 comunidades afectadas para un total de 45.000 personas. Estas familias no solo se vieron afectadas sus viviendas, sino también sus cultivos. Según el censo de la unidad de riesgos, se encuentran bajo el agua 9.632 hectáreas de cultivo de arroz, 645 hectáreas de maíz, 194 de plátano, 100 hectáreas de coco, 50 de yuca, 16 de melón, 8 de cacao y 5 cultivadas con ñame. Los habitantes han calificado este momento como el peor de la historia de la región, aunque hace unos días empezaron las obras para arreglar el dique y frenar la corriente de agua con bolsas de arena y maquinaria. La comunidad dice que esto no es suficiente. Los ciudadanos salvaron como pudieron a sus animales, pues de ellos y de los cultivos viven. La región de La Mojana sufre cada año daños por las inundaciones y pide que las soluciones sean reales y no solo en papel. La virtualidad ha sacado a flote las características de un verdadero líder que en la pandemia no solo tuvo que adaptarse a nuevas formas de trabajo, sino también tuvo que lidiar con los problemas de su confinamiento y el de los miembros de su equipo. Si bien un líder es la persona capaz de influir y motivar un grupo, durante lo que va de pandemia los expertos aseguran que esta crisis ha sacado a relucir a los verdaderos, personas capaces de transmitir tranquilidad y serenidad, demostrando con resultados cómo han mantenido organizaciones a pesar de la crisis. Ese real líder se mide en el momento de la crisis y de la adversidad, porque liderar en un momento de abundancia y de riqueza y de todo marchando en óptimas condiciones es muy fácil. Es decir, a estos nuevos líderes los caracteriza la capacidad de adaptación que tienen, la facilidad de volver a aprender y de ver estos momentos de dificultad como oportunidades de evolución. Explotar todo ese potencial que de alguna manera tenían como dormido, tenían quieto. Entonces creo que ha sido algo muy positivo, con esa capacidad de reaprender, de incorporar nuevas estrategias
y eso ha hecho que crezcan muchas más empresas de lo que piensa uno y de lo que conoce. El tema digital también cambió las habilidades de estas destacadas personas, pues han surgido nuevas estrategias e ideas para optimizar tiempo, minimizar costos, inclusive los diálogos son mucho más fluidos, así se hagan virtualmente. Creo que ha generado mayores oportunidades, mayor cercanía con las personas que uno trabaja, que difícilmente antes por temas de desplazamiento o inclusive la ubicación física de la oficina de estas personas hacía que fuera una limitante, una barrera grande. Entonces, en efecto, sí, es bastante positivo el tema. El país se caracteriza por tener personas con potenciales muy altos que han demostrado que en las peores crisis han salido adelante. Para la muestra, los niveles de reactivación económica en el país durante estos últimos meses. 500 médicos de 16 departamentos disputarán el Campeonato Nacional de Fútbol, del cual saldrá la Selección Colombia, que participará en los Medigames de Portugal el próximo año. Esto que estamos haciendo aquí nosotros lo hace semana a semana 16 equipos médicos de toda Colombia. Tras un año y medio, los médicos futbolistas volvieron. Este tema del COVID pues, nos ha permitido a nosotros darle un espacio diferente a ellos, fuera de sus lugares de trabajo, en las clínicas, en los hospitales. Son los profesionales del área de la salud, con alma de jugadores. Nosotros venimos acá y nos quitamos nuestros uniformes, nos quitamos nuestros fonendos y somos futbolistas. Creo que venimos con las mismas ganas a entrenar que con las mismas ganas que vamos a nuestros hospitales a trabajar por nuestros pacientes. Admiten su amor por el fútbol y cómo llegaron a practicarlo. He tenido 2 lesiones encima en mi rodilla y eso no me ha limitado, eso hizo que estudiara rodilla, pero no me quitó el gusto por el fútbol. Esa pasión los ha llevado a reaparecer con torneos nacionales y Bogotá será sede del último de ellos, del 12 al 15 de noviembre. Queremos hacer justamente un homenaje a los héroes de blanco, así lo hemos titulado nuestro torneo, con el fin y el objetivo de agradecerle a todos los colegas. Buscan el apoyo de los Ministerios del Deporte y Salud, además del mismo IDRD, porque en lo deportivo su objetivo es claro. Campeones en casa y bueno, después viajar a Portugal a los Medigames y ser protagonistas. Así que esa idea que nació hace 6 años, entre 13 galenos, ya va en 16 regiones y ahora con los Medigames de 2022 se espera ampliar a otros deportes la delegación nacional. Desde los 9 años, un niño se hizo famoso en las calles de San Juan de Puerto Rico por el sabor que tenía para bailar. Ya era el gran bailarín cuando se grabó ese show con Cortijo y su combo en el Teatro Palladium, en el que la salsa estaba naciendo en los años 70. Roena, que fue después la voz del gran combo y el primer jazzista de la salsa con su orquesta Apolo en Nueva York. A los 89 años se fue desde Cali, la capital de la salsa, donde había resuelto pasar sus últimos días. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.